Hola, bienvenidos a todos y todas, espero se encuentren bien. Mi nombre es Martín Díaz de Valdés y junto a Andrés Urrutia estaremos viendo el tema de torque y equilibrio estático. Los objetivos que buscamos lograr hoy día serán comprender el concepto de torque y caracterizar a los cuerpos en equilibrio estático. Para partir, tenemos que definir qué es torque. Y torque, o momento de una fuerza, es la capacidad de una fuerza de producir rotación sobre un cuerpo rígido en torno a un eje de rotación. Ahora bien, vamos por partes y destacamos lo importante, que es el torque es el producto de una fuerza que se aplica sobre un cuerpo rígido, es decir, que no se dobla, que está anclado o asociado a un eje de rotación y que genera rotación en este cuerpo. Tenemos varios ejemplos de la vida cotidiana donde podemos ver el torque en acción. Por ejemplo, en un balancín, en donde nosotros tenemos dos cuerpos, dos pesos a ambos extremos y generan una fuerza hacia abajo que se traduce en que el balancín rote hacia arriba o hacia abajo. También tenemos el ejemplo de la puerta, que está anclado a un marco y que nosotros le aplicamos una fuerza y la puerta rota. O también una llave, en donde nosotros hacemos rotar la llave al aplicar una fuerza. Ahora, ¿de qué depende el valor de este torque? La energía asociada a esta rotación depende de la distancia a la que se aplica la fuerza, la magnitud de la fuerza y el ángulo con que se aplica la fuerza. Veamos cómo se comportan estas tres variables con el siguiente ejemplo. Imagínense, estamos en su casa, departamento, y empiezan a aplicar una fuerza a una puerta, o lo pueden hacer ahí en vivo. Si ustedes aplican una fuerza muy cerca del eje de rotación, les va a costar mucho mover la fuerza, les va a costar mucho mover la puerta, perdón. En cambio, si la aplican en el extremo opuesto, la puerta se va a mover sin problema, se va a generar una rotación sin ningún problema. Si ustedes aplican mucha fuerza, van a generar un portazo, y si es que el ángulo con que aplican la fuerza es en 90 grados, como se ve acá, es perpendicular al eje que pasa por el eje de rotación, perpendicular a esta línea que pasa por el eje de rotación, entonces va a girar sin ningún problema, pero si la fuerza tiene dirección y sentido hacia el eje de rotación, vamos a estar empujando la puerta hacia el marco, no va a pasar absolutamente nada. ¿Y cómo calculamos este valor? ¿Cómo cuantificamos el torque? Utilizamos esta fórmula de acá, en donde nosotros multiplicamos la distancia en metros, la magnitud de la fuerza en newtons y el ángulo que se representa como seno de θ. Al tiro explico esto último de acá. La cosa es que cuando nosotros aplicamos fuerzas, normalmente no lo hacemos con ángulos rectos, no lo hacemos 90 grados o 180 grados, sino que lo hacemos con ángulos intermedios, hacemos como una fuerza mixta. Esta fuerza tiene dos componentes, un componente en Y y un componente en X, que nosotros tenemos que separarlos. A nosotros solamente nos interesa el componente en Y, porque el componente en X no va a hacer nada más que empujar la puerta hacia el eje de rotación o en contra del eje de rotación. ¿Cómo se obtiene este eje Y? ¿Cómo se obtiene este componente en Y? Tenemos que utilizar reglas de la trigonometría. La cosa es que cuando nosotros multiplicamos el seno del ángulo que nos entregan acá por la magnitud de la fuerza, obtenemos el componente Y de este vector que es mixto. Si recordamos, el seno del ángulo es igual a la relación entre el componente en Y o la altura de un triángulo rectángulo partido por la hipotenusa. Y si nosotros pasamos multiplicando la hipotenusa, obtenemos la altura, que se forma en este triángulo con el componente Y y el componente X. ¿Qué pasa si nosotros reemplazamos todos estos valores en esta fórmula de acá? Obtenemos lo que se ve aquí abajito, donde el torque es igual a la distancia en metros con la que se aplica la fuerza por la magnitud de la fuerza, que en este caso asumimos que era 10, o 10 newton, acá aparece, por el seno de 30 grados, lo que nos da un total de 15 newton por metro. Esta es la unidad de medida que se utiliza para el torque. Como dije, el valor del torque depende del ángulo con que se aplique la fuerza, y tenemos torques máximos, torques nulos y torques mixtos o parciales. El torque máximo se genera cuando toda la fuerza, toda la magnitud de la fuerza está en el componente Y, cuando es perpendicular a esta línea que pasa por el eje de rotación.
En cambio, podemos producir un torque nulo si la fuerza se aplica en dirección al eje de rotación, como vimos con la puerta, que la empujamos hacia el marco. La puerta no va a rotar. O si es que la aplicamos en el marco, en el eje de rotación mismo. Ahí se genera un torque nulo. Y el torque parcial es cuando nosotros, como vimos en el ejemplo anterior, aplicamos fuerzas con otros ángulos intermedios. Ahora, ¿el torque generado es positivo o negativo? Positivo y negativo siempre por convención, y la convención que se utiliza ahora es que cuando nosotros aplicamos una fuerza que es en sentido antihorario, lo consideraremos positivo, consideraremos que se genera un torque positivo. En cambio, cuando lo aplicamos en sentido horario, consideraremos que el torque es negativo. Acá en el reloj tenemos un ejemplo de cómo sería un torque positivo, o sea, de fuerzas que generan torque positivo y fuerzas que generan torque negativo. Ahora, que la fuerza vaya hacia la izquierda en un diagrama de cuerpo libre no significa que se genera un torque negativo. Nosotros consideramos que las fuerzas que van a la izquierda, por convención, son negativas, pero eso, en este caso, puede generar un torque positivo. Ahí depende si está en sentido antihorario o en sentido horario. Y recuerden ver esto en diferentes dimensiones. Si nosotros abrimos una puerta hacia nosotros, la puerta se mueve o la fuerza se aplica en sentido horario y por tanto se genera un torque negativo. ¿Y qué pasa si hay más de un torque? ¿Qué pasa si nosotros empujamos en dos direcciones al mismo tiempo? Bueno, la rotación va a equivaler a la sumatoria de los torques. Como ven en esta foto acá, en un balancín o sube y baja, cuando nosotros tenemos dos personas en los extremos, podemos llegar a un punto de equilibrio, en donde los torques generados por esta persona se anula con el torque generado por esta persona. Ahora, es importante destacar que el torque es un vector, tiene dirección, sentido y módulo. El módulo estará dado por la fórmula que ya vimos, que es la distancia por la fuerza por el seno del ángulo. La dirección y sentido se determina por la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir esta regla? ¿O a qué se refiere esta regla? Es que cuando nosotros seguimos el movimiento de rotación con nuestra mano derecha, juntando los dedos con la palma, el pulgar determina hacia dónde está la dirección y el sentido del torque. Ahora, también podemos aprendernos que cualquier fuerza que se aplique en sentido antihorario va a ser positiva, va a generar un torque positivo, y las que se aplican en sentido horario van a generar un torque negativo. Y la dirección del torque va a ser perpendicular al plano en donde se ubican las fuerzas, como se ve en esta animación que está acá. Un ejemplo en donde podemos poner en práctica todo esto, porque si nos dicen que se genera un torque que sale del plano, uno no entiende o no se la cree, es con el siguiente experimento. Si es que nosotros tenemos una rueda que se hace girar en sentido antihorario, siguiendo este movimiento con la regla de la mano derecha, con nuestra mano derecha, vamos a ver que se genera un torque que sale de la rueda, que va hacia afuera, acá con la flecha en rojo. A su vez, esta cuerda que está amarrada al extremo de este palito va a generar un torque, se está aplicando una fuerza hacia arriba en torno a un eje de rotación. Esta fuerza que se aplica hacia arriba la genera la tensión de la cuerda. Y como se está generando una fuerza que se aplica en sentido antihorario, se genera un torque positivo hacia afuera. También podemos verlo con la regla de la mano derecha. ¿Cuál es el resultado de estos dos torques? Es una rueda que levita, porque esta fuerza la empuja hacia arriba, que levita, la empuja hacia arriba y hacia afuera, y que además gira en sentido antihorario, porque esta fuerza de acá la hace girar. Al final de la cápsula de este video van a encontrar un enlace a este experimento. Bueno, y cuando hablamos de equilibrio, ¿cierto?, rotacional, estamos hablando, como dijo Martín hace un rato, que la sumatoria de los torques es igual a 0. Pero también hay que considerar que en algunos ejercicios vamos a encontrar la palabra de equilibrio estático, ¿cierto?, que quiere decir que ni se mueve ni rota. Es decir, en ese mismo orden, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0 y además la sumatoria de los torques es igual a 0.
Cuando nosotros estemos haciendo sumatoria de torques, podemos verlo de dos formas distintas. Una es si el torque, por ejemplo, va hacia arriba o hacia abajo, considerarlo negativo o positivo, ¿cierto? Según la convención. O también considerar hacia dónde está girando, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si la fuerza que va hacia abajo, pongamos el ejemplo de la imagen. Las fuerzas que están a la derecha, como F4, por ejemplo, y van hacia abajo, van a hacerlo en un sentido contrario al que está F1, ¿cierto? En la izquierda. Como van hacia sentidos contrarios, quiere decir que los torques tienen distinto signo. Ya sea positivo o negativo, en algunos ejercicios no es tan importante el signo, sino que son contrarios. Otra cosa importante es que en este esquema, por ejemplo, F3, al igual que cuando uno empuja la puerta hacia el marco, en este caso está en el eje de rotación. Por lo tanto, toda fuerza que esté actuando en el eje de rotación no genera torque. Porque como la fórmula es F por D, ¿cierto? Fuerza por distancia, y la distancia es 0, el torque es 0. En muchos ejercicios nos vamos a encontrar con este tipo de diagramas que pueden ser o cuerpos que están sobre esa barra o cuerpos que están colgando de una barra. Y por lo general, lo que van a hacer es poner dos fuerzas, F1 y F4, por ejemplo. Y nos van a dar o las dos fuerzas y una distancia para que nosotros calculemos la siguiente distancia, o nos van a dar las dos distancias y una fuerza, para que nosotros calculemos cuál es la fuerza necesaria para que haya un equilibrio rotacional. Es importante que también tengan en cuenta lo que dije al principio del equilibrio translacional, quiere decir que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, porque en algunos momentos puede que piensen que les faltan datos, ¿cierto? Que hay una fuerza que me está faltando, o quizás se sobrecompliquen muchas veces dan el peso de la barra. Por lo tanto, ahí recuerden siempre que cuando hablamos de equilibrio estático, además de que la sumatoria de los torques da igual a 0, la sumatoria de las fuerzas da igual a 0. Y también los invito a probar con alguna de las puertas de su casa, que aplican ojalá la misma fuerza a distancias más cercanas al eje de rotación y distancias más lejanas al eje de rotación. Se van a dar cuenta que es mucho más fácil hacerlo más lejos del eje de rotación. Y eso tiene que ir en concordancia con los ejercicios. Por ejemplo, solamente mirando este ejercicio, podemos saber que F4 tiene que ser mayor que F1. ¿Cuánto mayor? Eso depende, ¿cierto?, de cada ejercicio, de los valores que nos den. Pero solamente mirando acá, podemos saber eso. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado la clase. Ojalá visiten el enlace y hagan los experimentos que les pedimos, porque les va a ayudar a entender un poco estos conceptos de, bueno, principalmente de torque y equilibrio rotacional. Y nos vemos en la siguiente clase.